Vamos a hablar de riesgo cardiovascular y realmente pues lo que tenemos es que no sé en qué estamos fallando, pero pues sigue aumentando la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entonces si miramos estas estadísticas, pues sigue apareciendo todo en rojo es la enfermedad cardiovascular, a pesar de todas las terapias que hemos tomado y a pesar de toda la literatura, todos los adelantos científicos, pues vemos que realmente en algo estamos fallando. Y si miramos los factores de riesgo, hay factores de riesgo ambientales, hay factores de riesgo metabólicos, como sabemos, la hipertensión, la hipertrigliceridemia y la dislipidemia, el índice de masa corporal que cada día aumenta tanto en Europa como en las Américas, el aumento de la glicemia y la falla renal. Vemos también la dieta, pues sabemos que ya los gobiernos están interviniendo, colocándole los sellos, digamos aquí en Colombia, los sellos el paquetico de papas, que ya parece que tiene ese alto contenido de sodio. Si uno se come una paleta ahí, que nos están dando la paletica ahí afuera, debería tener un sellito que diga alto contenido de azúcares. El fumar, el consumo de alcohol y la baja actividad física, pues todo eso conlleva a que realmente se aumente todos los factores de riesgo cardiovasculares. Pero en algo nos teníamos que desquitar de las mujeres. Entonces, mire que a pesar de que estamos haciendo muchas cosas para bajar los factores de riesgo, las mujeres se están muriendo más. ¿Y de qué se mueren? Se mueren de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Es el porcentaje de enfermedad cardiovascular, es el porcentaje de muerte. Entonces, si vemos este mapa a nivel mundial, pues el color como cafecito son las mujeres y el azul los hombres. Y vemos que realmente ellas tienen más enfermedad cardiovascular y mayor mortalidad, tanto en las Américas como en Europa, Rusia, Asia, Australia y África. Por lo tanto, atacar esos factores de riesgo cardiovasculares son súper importantes y es llegar a bajar esos niveles de colesterol, suspender el cigarrillo, realmente uno debía dejar de fumar. La dieta es importante y consumir pues más vegetales y más proteínas de origen animal de tipo pescado, no carnes rojas, una vez a la semana. Controlar muy bien la atención, realizar actividad física, o sea, cada día nos sentamos más en un computador y en el celular a ver pues Face, Instagram y todo eso. Y pues esto lo que nos lleva es que estemos cada día más sedentarios. Control estricto de la diabetes y pues ya hay el concepto que lo tenemos que manejar muy bien, que es la prediabetes. Yo creo que ahí es donde debemos de empezar también nosotros para que el paciente tenga un control más estricto de su glicemia para que no llegue a diabetes. Lo de la aspirina, pues como prevención primaria está mandado a recoger porque pues ya sabemos que es un alto porcentaje de sangrado, se le achaca la aspirina, por lo tanto se está dejando más como para prevención secundaria. Y pues aparece el estudio Framingham en 1948, o sea, fíjese que ya llevamos bastante tiempo calculándole el riesgo a estos pacientes. Esta es una tabla, hay bastantes tablas, hay bastantes escalas que determinan el MACE, que determinan el riesgo cardiovascular, que determinan el ACV fatal y no fatal. Es tanto que han sacado cada escala como para cada país. En Europa en cada país tiene su escala. Y eso es lo que recomiendan las guías. Entonces la escala realmente es muy fácil de manejar, hombres, mujeres, no diabéticos y diabéticos, fumadores o no fumadores. Tenemos aquí la línea vertical, que es la presión arterial, y la línea horizontal, el colesterol total. Aquí está en milosmoles, nosotros lo entregan en miligramos sobre decilitro. Entonces, calculemos acá una persona X que tiene la tensión, digamos, en 180, es diabética, es mujer, fumadora y el colesterol, póngale que lo tiene en 250. Pues la escala le da acá
que es un porcentaje y un alto riesgo de mortalidad. ¿Qué dicen las guías? Como prevención debemos de determinar lo que dicen las guías americanas y lo que dicen las guías europeas para prevención cardiovascular. Y realmente, ¿qué dice la AJA? Que pacientes entre 40 y 75 años debemos de calcularles riesgo, riesgo cardiovascular a 10 años y utilizando ecuaciones o las tablas que salen. ¿Qué dicen las guías europeas? Pues prácticamente dicen casi lo mismo, pero pues ellos especifican que menores de 70 años debemos de calcularles riesgo, a excepción que los pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal, trastornos genéticos, y este estima el riesgo de enfermedad fatal y no fatal y debe utilizar el score 2 y el score OP. Realmente, desde el 2013 decía la AJA que realmente debemos de coger y desarrollar escalas de riesgo a nuestros grupos étnicos. O sea, cada país debía de tener su tabla, porque no es lo mismo, si uno mira el score de los europeos, no es lo mismo el paciente que está en Rusia al paciente que está en España y la península itálica, debido a que estos pacientes tienen una dieta mediterránea y los factores de riesgo disminuyen pues, tenazmente. Mientras que, digamos, Rusia aparece rojo, el riesgo cardiovascular es altísimo. Entonces, en Sudamérica no tenemos ninguna escala. Entonces, aquí sí se hizo una revisión sistemática, incluyeron a Colombia, y es llegar a coger esa escala y validarla con la población colombiana. Y ellos aquí la compararon, la validaron con Framingham y mira lo que dio 0.66. Por lo tanto, y ahí no estaban pacientes afrocolombianos, o sea, no, dentro de la población que escogieron no había ese tipo de personas. Esta es una validación que lo hicieron de la AJA, esto es de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y miraron que realmente la calibración era óptima para la AJA. Entonces ellos cogen un cierto número, una población, ellos cogieron una población de los pacientes de medicina prepagada del control ejecutivo y una población de los otros pacientes que llegaban a urgencias. Entonces eran los eventos observados contra los eventos esperados y realmente la única tabla que dio una calibración óptima fue el de la AJA. Ese es otro estudio que se realizó en el Hospital Militar Central y miren que no hay una calibración óptima de Framingham comparado con los pacientes. Y se llegó a la conclusión que realmente la evaluación y calibración de Framingham nosotros debíamos de multiplicar por 0.75 lo que nos dé la tabla de Framingham. En la AJA sí nos da una calibración óptima. Entonces, realmente, ¿qué debemos de hacer? Pues calcularlo con la escala de riesgo cardiovascular de la AJA, porque el Framingham si tiene un defecto hay que multiplicarlo por 0.75. Y todo esto es para mirar qué estatinas realmente vamos a abordar. Entonces están las estatinas de alta intensidad, las de moderada intensidad y de baja intensidad. Esta es la escala que la encontramos en el celular, es totalmente gratis, nos da, hay que colocar pues todos estos parámetros que es la edad, el sexo, la raza, la presión sistólica y diastólica, el total del colesterol HDL, LDL, si tiene historia de diabetes, si ha fumado, si es hipertenso, si tiene alguna otra estatina y si está con aspirina. Eso lo baja y uno lo hace en menos de unos 30 segundos y eso es para mirar el riesgo del paciente. Es más, esa tabla nos dice qué le debemos de dar al paciente. Entonces es muy fácil para que no lleguemos a este
a esta lesión complicada y rota esta placa y el paciente tenga un evento fatal o no fatal. Finalmente, pues la detección temprana de este paciente lo debemos de hacer antes de los 40 años, donde debemos de tener, controlar todos los factores y mirar si este paciente tiene un riesgo para tener una enfermedad. Sabemos que a partir de los 40 años, pues ya envejecemos, cosa que no pasa aquí en nosotros, el público son todos jóvenes, para que ese paciente no empiece a crecerle la placa, ¿sí? Y debemos de evaluar ese riesgo para intervenirlo ahí. Porque ya cuando el paciente tenga un infarto, pues esto ya entra a ser una prevención secundaria. Entonces debemos de intentar atacar todos los factores entre los 40 años y de los 40 a los 60, ¿sí? Entonces, está esta figura, si observamos, esa es unas tablas de Jack que salieron. Si nosotros tenemos acá un paciente que realmente no es la población normal, es la ideal, que tuviéramos un LDL de 80, ellos sacaron un acúmulo de placa, ¿sí? Y un riesgo, aquí lo comparan con el riesgo. Entonces, esta es la población normal, la azul, todos nosotros. Entonces empezamos a nacer y más o menos tendríamos un LDL de 127, ¿sí? A los 40 años, por eso fue la gráfica anterior, a los 40 años ya tendríamos un acúmulo de placa de 5000. El riesgo es el 1% a los 40 años. O sea, nosotros no tenemos riesgo ahorita. Pero sí, lo ideal es que este paciente tuviera 80 miligramos de decilitro de LDL, pues para que más o menos tuviera esta carga de placa a los 60 años y su evento fatal o no fatal ocurriera más o menos a los 100 años. Eso sería lo ideal. Entonces ahí impactaríamos nosotros en la enfermedad cardiovascular. Pero realmente, y la población normal no enferma, pues está con un LDL de 125, más o menos a los 40 años empieza a crecer esta placa y su evento fatal o no fatal, fíjese que está más o menos a los 60 y tanto de años. Y la mortalidad pues se va a presentar 80 años. ¿Qué pasa si este paciente tiene el LDL elevado? Pues mire que la curva ya no se desplaza para este lado, sino se desplaza más para arriba. Entonces ya tiene una placa más o menos a los 20 años, que yo creo que todos nos ha llegado a esos pacientes, y va a tener un evento fatal o no fatal antes de los 40 años. Entonces es el paciente que nos llega infartado antes de los 40 años. Y pues si tuviera un LDL de 200 o mayor de 190, pues ya sabemos que este paciente tiene una dislipidemia familiar, heterocigota, y pues hay que estudiarlo realmente. Pero lo ideal es que tengamos en cuenta que debemos de impactar en el LDL. Entonces, el paciente que ya se infartó y tuvo un evento cerebrovascular, pues este paciente no hay que calcularle el riesgo porque ya es un paciente de altísimo riesgo. Entonces, este paciente hay que darle estatinas de alta intensidad. Si el paciente tiene un LDL mayor de 190, tampoco le calcule el riesgo porque ya hay que darle una estatina de alta intensidad. ¿Qué pasa con el paciente que tiene 40 a 75 años y es diabético? Ese paciente también ya sería de alto riesgo. Entonces, hay que mirar si el paciente está controlado, su nivel glicémico está controlado, pues uno podría entrar a mirar, según los LDL, si uno da una estatina moderada o si está fuera de metas, pues habría que darle una estatina de alta intensidad. Y nos queda este paciente de 40 a 75 años, que es el cálculo, hay que calcularle el riesgo cardiovascular a este paciente para empezarle a dar una estatina, ya sea de baja, de mediana o de alta intensidad. Por lo tanto, siempre en las guías nos da, y en medicina siempre nos da una zona gris, y es los pacientes que son de bajo riesgo, pues venga, hay que mejorar el estilo de vida, bajar de peso, dejar de fumar, dejar de tomar y salir a caminar por lo menos. El que es alto riesgo, pues ya sabemos que hay que darle
estatinas de alta intensidad. Pero está esta zona gris que está entre el 5% y el 20%, entonces hay que empezar a mirar cuál es la terapia para bajar ese factor de riesgo. Siga, doctor Uribe. Entonces, en esta zona gris es donde queda uno como, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, ahí en ese momento es donde uno debe tomar las guías para ver e iniciar la estatina de moderada a alta intensidad. A nivel de la tensión, pues es lo mismo, el paciente que tiene una tensión de 120, 80, pues este paciente, si es gordito, no hace deporte, fuma, pues hay que mejorar ese estilo de vida. El paciente que ya tiene un estadio 1, ese paciente hay que iniciar un tratamiento farmacológico y lo ideal es bajar el LDL a menor de la tensión a menor de 130-80. Pero si este paciente ya tiene una hipertensión tipo 2, con una tensión mayor de 140-90, realmente hay que intensificar el tratamiento farmacológico. Ese suplemento salió hace poquito en la revista colombiana de cardiología, y aquí tenemos los pacientes con alto riesgo para enfermedad cardiovascular, y fíjese que lo mismo lo dice el suplemento, que a pesar de que nosotros ya sabemos dónde ponen los huevos las garzas, la mortalidad sigue disparada. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces ya tenemos aspectos biológicos como el riesgo del colesterol residual, pues para eso hay unos biomarcadores, como es el LDL, si es mayor de 100, pues este paciente ya tiene alto riesgo. El riesgo inflamatorio residual, si la PCR está mayor de 2. El riesgo metabólico, que algunos todavía está la controversia, si le tomamos un score de calcio coronario, pero pues si ya está calcificada la placa, pues no sabemos la placa blanda realmente si ese es un factor de riesgo o no, que no sale en el TAC, en el TC. El riesgo de triglicéridos residual, también hay mucha controversia, salió un artículo, realmente si uno impactaba realmente la mortalidad bajando los triglicéridos, entonces si estás mayor de 150, el riesgo de lipada, si está mayor de 50, y el riesgo de diabetes, está la prediabetes, donde debemos de atacar a esos pacientes, y aquí están todas las evidencias de los estudios clínicos. Realmente, y ya para terminar, por lo tanto, todos ya tienen un smartphone, ya no es un Rolex, sino un Apple Watch, y tenemos un celular inteligente que nos mide los pasos. Y fíjese este artículo que salió este mes, la dosis óptima de pasos para disminuir incidentes cardiovasculares son 10.000 pasos al día. No sé qué carajos, cuántas horas son 10.000 pasos, ni cuántas cuadras uno le da persiguiendo a la vecina, uno no sabe realmente qué hacer, pero hay que caminar. Entonces fíjese que disminuye la mortalidad de cualquier causa con 14.000 pasos y los incidentes fatales y no fatales con 14.000 pasos. Por lo tanto, también está en discusión qué deporte uno hacer, porque lo ideal es hacer deporte, pero el deporte más fisiológico es caminar o nadar, ya que trotar, jugar tenis, fútbol, todo, pues las rodillas, las articulaciones, etc. Entonces, conclusiones, se debe realizar la escala de riesgo, y lo que dicen las guías es que hagamos la clasificación con la AJA. Se debe insistir en dejar de fumar, bajar de peso y disminuir el consumo de alcohol. El control glicémico y la microalbuminuria en pacientes diabéticos y con fallas renales ideal. Disminuir el LDL como prevención secundaria, y fíjese que los artículos europeos difieren con las metas del LDL, porque los americanos dicen 70, pero los europeos dicen bajémonos a 50, ¿sí? Entonces cada día va la curva más hacia abajo. Insistir en tensiones arteriales menor de 130-80, los recomendados son 10.000 pasos al día, dicen que ya con 2.500 uno mejora algo. En LDL muy elevados, pues sospechar en enfermedad cardiovascular y dislipidemia familiar heterocigota, y hay muchos pacientes, cada día uno ve más, que tienen altísimo riesgo cardiovascular
y son los pacientes roncadores. Entonces, eso habría que pararle bolas, que no está escrito, pero si ustedes leen de síndrome de apnea, hipopnea del sueño, esos pacientes tienen una alta carga de mortalidad por un aumento de las catecolaminas en la noche. Si ustedes ven y toman un mapa, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, y este paciente tiene hipertensión nocturna, este posiblemente es un paciente roncador y quitasueño, y ese paciente se muere más, así no tenga tantos factores de riesgo cardiovascular. Mil gracias.